Bienvenidos a Hábitos de Salud, un espacio para aprender y compartir sobre hábitos y salud. Las hormonas son los mensajeros químicos de nuestro cuerpo y para este tema tenemos una invitada especial, la doctora Liliana Rojas. Acompáñanos. Buenas noches, bienvenidos a Hábitos de Salud, un espacio para compartir y aprender sobre hábitos y salud. Mi nombre es Ana María Borja y soy una persona apasionada en este tema y apasionada en que ustedes se enamoren de su salud y se enamoren de la biología de su cuerpo, de su organismo. Les tengo que confesar que lo que estoy haciendo esta noche es salir completamente de mi zona de confort. Soy súper cobarde para las cámaras. Durante COVID decidí que hay veces que hay que salir de esa zona de confort y replicar un mensaje del cual me siento muy me mueve, es un motor y es el tema de la salud. Y por eso estoy aquí hoy, porque quiero replicar este mensaje, quiero lograr que ustedes entiendan su cuerpo de tal forma y su salud, que se enamoren de él y lo cuiden, es algo preciado. Y COVID nos ha ayudado a apreciarlo más, a quererlo más. Vamos a tener diferentes espacios como el de hoy con muchos temas interesantes, temas que ustedes propongan, temas que salgan de forma orgánica y que sean de un aporte valioso para ustedes, que son nuestra audiencia y nuestra razón de ser. En el día de hoy tenemos un tema que para mí es fascinante y es el tema de las hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos de nuestro cuerpo. Cuando uno habla de mensajeros, los mensajeros son los que llevan mensajes de un punto A y un punto B. Y uno que quiere que ese mensaje que mandamos del punto A al punto B llegue tal como es, ¿sí? Y a veces suceden cosas que pronto ustedes han jugado al teléfono roto en algún momento dado de su vida, que el mensaje que uno mandó del punto A llegó al punto B, pero completamente distorsionado. Y hoy vamos a ver por qué suceden esas distorsiones en nuestro organismo. Y para eso tenemos a la doctora Liliana, que es una doctora que admiro por todo su conocimiento y es una doctora que tengo muy cerca de mi corazón. La doctora Liliana es de esas doctoras que son súper congruentes con todo su estilo de vida, con todo lo que hacen, y eso me encanta, eso me encanta. Entonces es una persona que nos va a llevar de la mano en todo este proceso de las hormonas que vamos a hablar hoy. Ustedes pueden ir haciendo preguntas por el chat, vamos a ir contestándolas de forma
muy fácil este tema que es tan importante cuando uno habla de hormonas. Yo creo que pocas veces nos ponemos a pensar de la magnitud que ellas tienen en nuestro cuerpo, cómo viajan por el torrente sanguíneo, cómo llevan esos mensajes que son tan importantes, mensajes como cómo debemos respirar, la presión arterial, cómo está, en qué momento comemos, cómo dormimos, cuánto, o sea, el deseo sexual, todas esas cositas, toda esa información la llevan las hormonas, y cuando eso no está sincronizado, no está cuadrado, se presentan unas alteraciones que llegan a ser unas alteraciones supremamente complejas. Nos sentimos de mal humor, nos sentimos irritados, se presentan cualquier cantidad de estragos, lo llamo yo lo que son los estragos. Entonces, para esto les presento a Liliana, la doctora Liliana Rojas. Doctora, le cedo el micrófono, usted es la experta en este tema. Por favor, yo les conté muy a mi manera, como yo entiendo las hormonas, pero pues esto es un poco más complejo. Por eso le cedo el micrófono para que nos cuente más a profundidad qué son las hormonas, los diferentes elementos que entran, las glándulas endocrinas que están aquí involucradas, y por favor. Muchas gracias, Ana. Buenas noches a todos. Buenas noches a ti. De verdad, mil gracias por invitarme. Este es un espacio que me apasiona. Realmente parte de la experiencia que yo he tenido dentro de la práctica médica, la he enfocado mucho en todo lo que tiene que ver con promoción y prevención de la salud. Y al igual que tú, soy una convencida de que la mejor forma de que mejoremos la salud de nuestras comunidades, de nuestras familias, es enseñando y es explicando. Antes, digamos que el médico era como una persona que estaba lejos y que decía, usted se toma esto y cuidadito uno iba y preguntaba. Hoy las cosas han cambiado y la medicina pasó de ser una medicina de tratamiento a que me duele esto, entonces tómese esto y si no le sirvió vuelve y le doy ahora esto. No, ahora la medicina es una medicina proactiva, es una medicina en donde yo te voy a explicar, te voy a y educar acerca de lo que tú estás padeciendo y tú dime cómo te vas a curar y qué estás dispuesto para lograrlo. Entonces, ya la responsabilidad no es del médico, el médico es un guía en ese camino, pero lo que sí tenemos que hacer como médicos o como gestores de salud, como es tu caso, lo que tú estás haciendo en este momento, que es, digamos, dar la información para que los pacientes entiendan qué está pasando, pues eso es lo que nosotros debemos enfocar, que los pacientes entiendan qué es lo que ocurre con su cuerpo. Y bueno, pues el tema de hoy, que son las hormonas, es bien interesante porque obviamente estamos en un país que todavía tiene una tradición machista y yo siempre veo que hablan de hormonas y todo el mundo piensa en mujeres. Y no solamente piensa en mujeres, sino que piensa en menopausia. Y resulta que las hormonas las producimos igual los hombres y las mujeres, excepto por las hormonas que tienen que ver con la menstruación, porque necesitamos de la menstruación porque somos seres capaces de procrear. Esa es la única diferencia que tenemos con los hombres, pero hay una cantidad de órganos en el cuerpo que se encargan de producir sustancias para que el cuerpo funcione como un relojito. Ese funcionamiento tiene un término que se llama homeostasis y es que todo está funcionando perfectamente. Y en el caso de las hormonas, mira que es bien interesante porque se habla de una cosa que se llama biofeedback y quiere decir que cuando llegas al límite de la producción de esa hormona, el cuerpo inmediatamente detiene esa producción y deja de producirse. Entonces, así funciona todo nuestro cuerpo. También cuando hablamos de hormonas, se habla de la tiroides y la gente piensa que la única hormona que uno tiene es la tiroides, que por cierto cada vez vemos más enfermedades de esta glándula. Y entonces las personas que están enfermas de la tiroides, pues es porque esa hormona no le funciona. Pues resulta que tenemos todo. Doctora, Dímelo. cuando estamos hablando de lo que comentas de biofeedback, entonces es un proceso en donde hay una comunicación recíproca todo el tiempo Todo el tiempo. entre este organismo, y es importante que esos canales se mantengan abiertos y se mantengan lo que llamaríamos limpios, sin ninguna disrupción
para que el organismo pueda funcionar como debe funcionar. Exactamente. Entonces, imagínate que hay una glándula. Las glándulas son las que producen las hormonas. Empecemos por ahí. Entonces, la glándula tiroides, la glándula hipófisis, el páncreas, son glándulas que producen hormonas. Entonces, como les decía, tenemos la hipófisis que estimula la producción de distintos estimulantes de las hormonas. Entonces, no solamente es que produzca una hormona, sino que produce una sustancia que estimula la producción de esa hormona o que detiene la producción de esa hormona. De ahí se llama el biofeedback, que puede ser positivo para que produzcas más o negativo para que dejes de producirlo. Luego la tiroides, que todo el mundo la relaciona con el sobrepeso porque efectivamente la tiroides tiene un efecto sobre el metabolismo, pero no solamente la tiroides se va a encargar del peso, en la tiroides están las paratiroides. Entonces las paratiroides se encargan del metabolismo del calcio y entonces tienen que ver también con la osteoporosis. Y mucha gente piensa que cuando no tiene tiroides, pues simplemente es que se va a engordar, ¿no? Hay otras cosas que van por debajo y la osteoporosis es una de esas cosas que tenemos que ver. Luego vamos a otras glándulas, los bebés, los niños cuando nacen tienen el timo, que lo que produce son como hormonas para mejorar el sistema inmune. El páncreas, que es importantísimo y mira que en la medida en que vamos envejeciendo, este pobre páncreas ha estado expuesto a una cantidad de estímulos porque cada vez que uno come, está sacándole platica, como siempre les digo, hay que pensar en el páncreas como en un cajero automático en donde cada vez que tú comes le vas sacando platica. Y este páncreas pues produce insulina y produce glucagón también, se equiparan una con la otra. Entonces, las hormonas suprarrenales que te producen adrenalina, que te tiene listo para salir corriendo si estás en un peligro, o que te calma y te hace disminuir lo que tú decías ahorita de hormonas que te hacen que la tensión arterial suba o que tengas una frecuencia cardíaca más rápida, pues eso se hace precisamente para que el cuerpo pueda tener suficiente energía para salir corriendo y o vas a una pelea o sales huyendo, pero cualquiera de los dos son mecanismos de defensa. Todo lo controlan las hormonas. Y después de esto, Como, claro, las hormonas sexuales. Entonces, los testículos y los ovarios, que ya tienen funciones reproductivas, pero que además tienen funciones que tienen que ver con el envejecimiento. Entonces, date cuenta que no solamente hablamos de una hormona, sino de una sinfonía. Esto tiene que funcionar y el que se tuerza un poquito va a dañar absolutamente todo el concierto. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de identificar y escuchar nuestro cuerpo, ver cuál puede ser esa nota que no está saliendo bien y que está alterando la sinfonía. Si quieres, ponemos acá en producción la imagen 3 así rápidamente para que tengamos como una claridad de qué tanta cantidad de glándulas y hormonas tenemos en nuestro cuerpo. doctora Liliana, entonces podemos decir que las hormonas son las que orquestan todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sí, Ellas son las que efectivamente. están ahí atrás como jalando todos los hilitos para que la sinfonía esté armónica. Exactamente. Todo nuestro cuerpo es una sinfonía y está en distintos acordes. Cada hormona es un acorde diferente y cada vez que alguien metió la pata o dio una mala nota, algo pasa y la sinfonía se va dañando. Excelente, increíble. Yo creo que pocas veces nos ponemos a pensar de la importancia de las hormonas y de toda la información fundamental que ellas llevan de un sitio a otro y el impacto que esto causa en todas las etapas de la vida, absolutamente Claro, en todas las etapas y en todos los órganos. claro, y es más, el envejecimiento no se da porque tú sumes años. El envejecimiento se da porque las hormonas dejan de producirse de una manera adecuada. Entonces, imagínate, hormonas como por ejemplo la insulina es tal vez una de las que primero empieza a alterarse y por eso los chinos dicen lo que haces a los 20 lo pagas a los 40, porque a partir de los 40 años ya el páncreas empieza a producir insulina de una manera diferente y esto hace que empecemos a deteriorarnos, que empecemos a tener resistencia a la insulina, que se empiece a aumentar la grasa visceral, total, todo en busca de un envejecimiento para que vayamos dejando el espacio a las generaciones que están atrás de nosotros. Doctora, cuando se hablan de las mujeres, que nosotros lo hemos expresado como un mar de hormonas,
¿A qué se debe que las mujeres sean siempre reconocidas como ese, no un mar, es como un torrente? Sí, sí, pues a eso es a lo que yo me refería ahorita con el tema del machismo, porque los hombres también tienen sus picos hormonales. Lo que pasa es que en las mujeres es más común y obviamente, porque imagínate que desde niñas estamos expuestas a distintos cambios hormonales que por el reloj biológico se hacen mucho más, pues mucho más visibles. Entonces empiezas en la menarquia, que es cuando la mujer se desarrolla y a partir de ahí ya empieza a ser diferente al hombre porque cada mes va a tener que estar pendiente de qué está pasando. Y ahí viene la adolescencia y viene el acné que está ligado también a estas hormonas, pero además vienen todos los temas de síndrome de tensión premenstrual mientras empieza a acostumbrarse a esos nuevos ciclos, porque finalmente lo que hacemos es preparar un útero para que pueda quedar embarazado, pero en esa preparación muchas veces hay dolor de cabeza, hay retención de líquidos, existen los dolores porque finalmente si no hubo una procreación, entonces ese endometrio pues empieza a descamar para prepararse nuevamente. Entonces, claro, las pobres mujeres desde chiquitas estamos expuestas a esta cantidad de hormonas. Y luego entonces viene el tema de la menopausia, que en realidad ha sido estigmatizado porque si uno lleva una nutrición adecuada, un estilo de vida adecuado, la menopausia no tiene por qué ser dramática. Obviamente hay síntomas que están relacionados, porque acá lo que tenemos no es un exceso de hormonas, sino vamos a tener deprivación de las mismas. Y entonces los ovarios que producían estrógenos ya no están produciendo la misma cantidad y empiezan a darse cambios de resequedad, por ejemplo, que la gente no lo relaciona, insomnio, cambios en la temperatura, y todo esto no solo es por los estrógenos, sino también por la progesterona, por la testosterona, que empiezan a funcionar de una manera disarmónica, si se puede decir de esta forma. Doctora Liliana, esos cambios que usted ha mencionado, de la resequedad, de la irritabilidad, son cambios que se sienten a simple vista, pero hay otros cambios internos que son mucho más profundos y que no nos damos cuenta. Cuéntenos de esos cambios internos que suceden en las mujeres durante esta época. Bueno, pues si vemos, por ejemplo, en la diapositiva 5, vamos a encontrar que en distintas edades tenemos diferentes cambios. Entonces, tal vez el cambio más notorio en la adolescencia y cuando la niña empezó a desarrollarse, pues es el tema del acné y el ovario poliquístico, que antes no lo veíamos. Y mira que es común que la mamá lleve a la niña al médico porque tiene acné o la lleva a nutricionista o a médico nutriólogo porque tiene obesidad o la lleva a dermatología porque tiene muchos pelitos. Y en realidad hoy sabemos que esto no es más que un síndrome que se llama un síndrome de ovario poliquístico, porque cuando su alimentación no es adecuada, está este páncreas bombeando nuevamente mucha más insulina, o la insulina que está bombeando no se utiliza adecuadamente y resulta que hay receptores de esta insulina en la piel, hay receptores en los ovarios, hay receptores en el hígado, y esto hace que la niña tenga todos estos síntomas. Y luego más adelante venimos con el embarazo, con la lactancia, y entonces ahí vamos a tener otros síntomas, pero nuevamente estar muy pendientes durante el embarazo del peligro de una diabetes gestacional por lo mismo, por un exceso de glucosa a nivel sanguíneo, porque el páncreas puede que no esté funcionando adecuadamente o porque la dieta no sea adecuada. Y luego viene la menopausia. Entonces, estos cambios de los que tú me estás hablando, como la resequedad vaginal, la resequedad de la piel, la piel se empieza a poner mucho más delgada, empieza a perderse colágeno. Obviamente, si tienes resequedad, una relación sexual no va a ser placentera y entonces también empieza a disminuir la libido, ¿ves? Entonces, todo eso está ligado, O pero sea, insisto, hay una son los cambios. relación entre absolutamente todos estos factores. Sí, sí, definitivamente. Mencionabas algo que es el ovario poliquístico, que es tema de consulta muy frecuente, y mencionaste la nutrición. Cuéntanos la relación entre nutrición y ovario poliquístico. Bueno, nosotros cuando nos nutrimos, lo que necesitamos es dar energía a nuestro cuerpo. Y esa energía normalmente debe traducirse
o en un carbohidrato, pues debe provenir de un carbohidrato, una grasa o una proteína. El tema es que cuando esta energía proviene de los carbohidratos, lo que se va a absorber es glucosa, pero no es que yo me coma un pedazo de, no sé, una manzana y eso se vuelva glucosa en mi estómago y de una vez entre las células. Eso necesita transformarse. Pero una vez llega al estómago, de ahí se tiene que volver glucosa y a nivel del intestino tiene que entrar a las células. Se absorbe en el intestino. A la célula no puede entrar si no hay una llave. Piensen en las hormonas como llaves que entran perfectamente en un candado. El candado es la membrana de la célula, la insulina abre ese candado y al abrir la membrana de la célula por ahí entra la glucosa. ¿Qué ocurre? Cuando las dietas son altas en azúcares refinadas, es tanta la información que recibe el cerebro de que entró mucha glucosa o de que entró muy rápido, que saca más insulina a la que se necesita. Y es como si yo fuera a lavar el piso y en vez de estar restregando de a poquito, se echa un baldado de agua y simplemente lo dejo rodar. No va a quedar totalmente limpio. Entonces, en esto yo necesito que la insulina entre a un ritmo adecuado para que vaya abriendo esas membranas y va entrando la glucosa y va nutriendo la célula. Si esa glucosa no entró, la célula no tiene energía, pero además la glucosa que no entra a la célula se queda en el torrente sanguíneo. Y entonces es cuando la glucosa empieza a subirse, que es lo que le pasa a los diabéticos. Pero como son niñas o como son pacientes tan jóvenes, todavía su páncreas tiene suficiente carga de insulina. Entonces el cerebro dice, uy, pero es que tengo un montón de glucosa todavía en la sangre, ¿qué hago? Pues saco otra vez más insulina. Y se vuelve un círculo vicioso en donde la insulina que yo produzco en exceso no puede volver a entrar al páncreas y se vuelve grasa. Y se vuelve grasa que se le pega al intestino, que se le pega al hígado, que se le pega a los ovarios. Eso es lo que nosotros conocemos como grasa visceral. Esa grasa visceral tiene una relación directa con el riesgo cardiovascular, o sea, con el riesgo de un infarto, con el riesgo de una diabetes. Si, no sé si ustedes han escuchado hablar o si tú has oído hablar del hígado graso. Hígado graso no es más que esa insulina dando vueltas que se me volvió grasa a nivel del hígado y que va a predisponer la aparición de una diabetes mucho más adelante. Ahí es donde vemos que los hábitos que nosotros vamos construyendo desde edades muy tempranas se van acumulando y terminamos siendo el resultado de nuestros hábitos. Claro, entonces no es, imagínate que ocurre también en los niños y cada vez más vemos niños con obesidad y resistencia a la insulina, pero llegan a los 14 años y ahí es cuando están consultando por sobrepeso y ahí es cuando uno le tiene que decir, no, es que no puedes tomar bebidas achocolatadas, es que tienes que quitar las leches achocolatadas o las galletas con crema después de que durante toda su infancia la mamá le dio eso de onces, porque además nos vendieron la idea de que eran alimentos sumamente necesarios, ¿no? Para que los niños crezcan tienen que tener muchas calorías. Y hoy en día sabemos que no se trata de eso. Claro, hay muchas cosas que dimos por hecho que eran la mejor nutrición, que eran las mejores alternativas, y hoy en día nos hemos dado cuenta que no lo son. Claro. Y eso ocasiona que el terreno sobre el cual estamos sembrando, viendo nuestro cuerpo como el terreno, es un terreno el cual tenemos que trabajarlo para poder sembrar y tener los frutos que queremos. Lo que hablabas, que lo que se hace a los 20 se termina pagando a los 40 y así sucesivamente. Claro, claro. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que si nosotros miramos para atrás, o sea, uno no veía diabetes en pacientes, cuando yo estudié medicina hace ya 20 años, uno no veía diabetes en pacientes jóvenes. Y hoy en día cada vez se ve más diabetes en pacientes de 20 y 30 años. O tú ves, no se veían a niños obesos. Y hoy en día tenemos niños obesos. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esto? ¿Por qué empezaron a ocurrir estos cambios? Y es como si estuviéramos envejeciendo mucho más rápido, porque los cambios que veíamos a los 50, 60 años los estamos viendo a los 30. Y eso pues tiene la razón de ser en lo que tú estás diciendo, el terreno. Eso tiene un nombre y es disruptor endocrino. Y es un impostor, y es la cantidad de sustancias químicas a las que nuestros abuelos no estuvieron expuestos, nuestros padres estuvieron expuestos en pequeñas cantidades, pero nosotros y nuestros hijos son más, han estado expuestos en un grado tal que su sistema inmune no sabe qué es lo que está pasando. Entonces,
Haz de cuenta que en vez Entonces, de... doctora, Dime. hablábamos en un momento dado que había una llave y una cerradura. Exacto. Y ahora estamos hablando que hay un impostor que si lo llevábamos al teléfono roto, que hablábamos al principio, ese impostor es el que se encarga de coger ese mensaje inicial y tergiversarlo y causarnos todo el desbalance. Entonces, más o menos estamos como en esa película. Sí, efectivamente, en ese teléfono roto que está dando un mensaje que no era. Y cuando nosotros acá hay una diapositiva muy bonita en donde lo que tenemos es el impostor que encaja perfectamente, es una llave maestra que encaja perfectamente en ese receptor. Entonces, claro, el cuerpo piensa que ya recibió el estímulo que necesitaba de hormonas y entonces sigue su vida normal y resulta que el cuerpo no está utilizando las hormonas que debería estar usando, porque los disruptores o estas sustancias impostoras están mimetizando la acción que debía tener esa glándula y resulta que es una acción que se hace a medias o no se hace. Ya, entonces el cuerpo recibe ese disruptor endocrino y va a encajar donde debería estar encajando la hormona y trae un Exactamente. mensaje que es un mensaje erróneo. Y Exactamente. ahí nuestro cuerpo entonces entra ahí como en un reproceso, como cuando tenemos el celular y el celular comienza ahí en un círculo sin fin que no se entiende. Eso, se queda Y pensando, eso es pensando. lo que sucede. Exactamente, sí. Eso es lo que está ocurriendo. Ok. Doctor, aquí tenemos una pregunta de la señora Palacios. Nos dice, ¿qué alimentos se deben consumir y cuáles suplementos? Eh, Pienso que está haciendo referencia a toda esta parte de los disruptores, del proceso, del metabolismo, de todo el desbalance hormonal y cómo regular las hormonas. Esa es una excelente pregunta porque muchas veces lo mismo que nos cura puede ser lo que nos enferma. ¿A qué me refiero? Cuando uno habla de disruptores endocrinos, la gente normalmente en qué piensa, en los productos de plástico, digamos que son como los más conocidos los materiales pues, que están formando este plástico que se llaman BPA, pero resulta que a lo que comemos diariamente puede estar expuesto a una más disruptores endocrinos que lo que estamos tocando. Pero mira, ¿qué debemos comer? Lo ideal es buscar productos que sean orgánicos, por eso es que cada vez la industria del orgánico tiene más importancia porque se ha descubierto que en la medida en que yo tenga un producto que no ha utilizado fertilizantes, que son disruptores endocrinos, que no ha utilizado pesticidas, que son disruptores endocrinos, que no ha estado en contacto con agua contaminada, pues mi organismo va a absorber mejor los nutrientes de este alimento. Pero resulta que muchos de los alimentos con los que estamos en contacto día a día, alimentos como por ejemplo el brócoli, como el tomate, como las fresas, como los pimentones, son alimentos que están todo el tiempo en contacto con este tipo de sustancias y que pueden ser lo que nos está enfermando. Entonces, ahí tenemos dos cosas que habría que tener en mente. Uno, la importancia de tener nuestras propias fuentes de alimentación, una huerta casera siempre y cada vez se utiliza más en países desarrollados que en la sala uno pueda tener su cultivito de tomates o pueda tener lo que esté pues en cosecha. Pero lo otro es tratar de consumir productos orgánicos en la medida de lo posible. Y obviamente evitar al máximo el contacto con plásticos, no calentar en plásticos, ¿no? Eso es muy importante. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ahí sí tenemos, digamos, algo
de razón en decirnos que somos un mar de hormonas, todo lo que son productos de belleza, lo que es el champú, cremas, cremas para el cuerpo, las mismas cremas de dientes, los perfumes, todo esto tiene sustancias como parabenos que van a... Nuestra piel los está absorbiendo y Claro. ahí entra ese proceso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ojalá pudiéramos hacer? Ojalá, porque es que es muy difícil. Estamos rodeados de este tipo de productos y precisamente ¿por qué? Pues porque ellos hacen que los alimentos duren mucho más tiempo, que no se dañen, que estén mejor, pero a este costo. Entonces, lo ideal es buscar productos libres de parabenos, cocinar en vidrio o nosotros acá en Colombia, pues obviamente tenemos las ollas de barro, la cerámica, que es lo mejor que nos puede pasar porque digamos que no están siendo manipuladas con plomo como ocurre con otro tipo de estas mugs o todas estas vajillas que son como brillanticas. Eso está lleno de químicos que también son disruptores endocrinos. Entonces, esa sería como la primera recomendación, buscar productos orgánicos, Lo más evitar naturales plásticos, posibles, claro. exacto. Esa es la primera, pues sería como la primera recomendación, ¿no? Cuando hablamos de los vegetales, las frutas, ¿qué alternativa tenemos si no tenemos el producto que sabemos que es orgánico, pues, y hay que comprar en un supermercado? ¿Podríamos lavarlo con un enjuague de vinagre de manzana, de limón, de algo que le pueda contrarrestar o bajar un poco ese efecto? Sí, el vinagre es una buena opción y siempre se ¿Vinagre recomienda blanco o cuál nos recomienda? vinagre orgánico, porque es que también el Ok, vinagre blanco puede ser, digamos, industrializado, ¿no? Entonces, digamos que el vinagre de manzana, el vinagre de sidra, pues tienen menos probabilidades de haber sido alterados. Y lo otro es que definitivamente si yo no puedo consumir, por ejemplo, unos tomates orgánicos, hay que pelarlos. Eso sí, hay que intentarlo en la medida de lo posible, pero claro, porque todos estos pesticidas quedan en la cáscara la piel es lo que después más de que absorbe. hacen su aplicación. Exactamente, todo queda ahí. Como les digo, los frutos rojos en general, que los recomendamos tanto, pues son de los alimentos que más absorben este tipo de productos porque son muy delicados. Entonces, como son tan delicados, si no le están poniendo todos los pesticidas, rápidamente se van a dañar. Eso es lo que nos muestra la fragilidad del alimento, ¿no? Ok, claro, está la tabla de los diferentes alimentos y Exacto, exacto. Mira, date cuenta que, por ejemplo, los pimentones, tomates, si te das cuenta, los alimentos más contaminados son alimentos que consumimos casi que a diario en nuestra mesa. El brócoli es uno de los alimentos que también tiene muchos disruptores endocrinos, pero pues es un superalimento. Entonces, hay que tener un sano equilibrio entre lo uno y otro porque entre lavarlo y comprarlo orgánico, pues mucho mejor que no consumirlo, ¿verdad? claro, claro, y lo que mencionabas que muchas veces uno cree que está haciendo bien, pero si está consumiendo una cantidad de verduras llena de pesticidas, pues ahí estamos también En un intoxicándonos. círculo vicioso, lo mismo. Y mira, hay, por ejemplo, un estudio que es muy interesante, un estudio que se hizo con la Universidad Nacional, tal vez, es que creo no lo tengo aquí, no. Entonces, no. Y es en donde en la propia agua que consumimos también tiene disruptores endocrinos. Entonces, sí, de verdad que es un tema al que estamos expuestos todo el tiempo, pero nuestro cuerpo también tiene la capacidad de metabolizar los alimentos y debería tener la capacidad de excretar estos disruptores. El problema es que tú no le vas a meter un disruptor con el almuerzo, le estás metiendo 50 o 100 de acuerdo a lo que estés consumiendo. Entonces, claro, El obviamente cuerpo tiene su no le da, límite, claro, no su le da el límite ritmo para él, dando tóxicos todo el tiempo. claro. Exactamente. ¿Cómo funciona ese proceso de eliminación del cuerpo? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo podemos nosotros apoyar sabiendo que hay cosas que no podemos controlar porque viene en el agua,
porque lo que respiramos también, pues, tenemos contaminación ambiental y eso es algo que está ahí. Y dependiendo Pues de la ciudad en que vivamos, puede ser un poco más claro. contaminación que en otras. Claro, pues mira qué interesante esto porque así de perfecto es nuestro cuerpo que tenemos órganos que se encargan de esos procesos de sacar toxinas y de sacar las cosas que el cuerpo no utiliza. Y entonces, dentro de estos órganos está el hígado, que es tal vez el más importante. Haz de cuenta que el hígado es como un colador por donde tiene que pasar todo y va limpiando y va depurando. Es el órgano de detoxificación por excelencia. Y luego Nuestro los filtro. riñones. Claro, es un filtro. Y luego los riñones, que también se van a encargar de sacar todos los detritos que tengamos. Y la parte circulatoria. Y mira cómo es interesante esto, porque no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, las personas que fuman, independientemente de que no estén fumando, te huelen a cigarrillo. Y su pelo huele a cigarrillo y sus dedos huelen a cigarrillo. Esto es porque a través de la circulación están pasando todas estas sustancias que nos están intoxicando. Por ejemplo, en este caso la nicotina. Personas que no metabolizan bien ciertos alimentos, por ejemplo, el ajo o la cúrcuma. Puede que hayan comido ajo hace 2 días y todavía el aliento huele a esto. ¿Por qué? Porque está en su sistema sanguíneo, tiene que pasar a su sistema de filtro a través del hígado y luego los pulmones también empiezan a través de la respiración a ir sacando, sacando. Por eso el aliento huele a ajo o huele a cúrcuma. Imagínate todos los procesos que tiene el cuerpo para depurar, para limpiar, ¿verdad? Entonces, claro, Y perdón, te interrumpo. Al presentarse eso, puede ser que el filtro esté lleno, pues se va saturando, no, como, no se como llena sucede con el totalmente filtro del café. de un aire acondicionado, de cualquier cosa que Claro, cuando ya está lleno no funciona. no funciona igual. Entonces, como cuando preparas café y te queda ahí en el colador el cunchito, entre más le pongas cada vez, va a ser más lenta que esté saliendo el agua. Exactamente, ese es el terreno al que tú te refieres. Ese es el terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que tener un sistema sanguíneo adecuado, una circulación adecuada, pero tenemos que ayudarle al cuerpo a que saque esas toxinas. Y en ese sentido, sí, definitivamente entran los multivitamínicos como una ayuda al cuerpo para que esto le aporten como la capacidad de ligar esas toxinas e irlas sacando, de arrastrar todos esos nutrientes y llevarlos Como donde... cuando uno lanza una red Exacto. y Esa es la, va trayendo vas trayendo lo que necesitas, pero además dejas que se salga lo que no necesitas. Y, por ejemplo, yo, una red inteligente. una red inteligente, total. Y entonces los multivitamínicos juegan un papel muy importante, pero el problema es que también muchos multivitamínicos, cuando tú vas a ver, están cargados de azúcar. Y cuando le estás metiendo azúcar, pues estás causando otra vez los mismos problemas que teníamos con el páncreas. Que hablamos, claro. Claro, hay que escoger un multivitamínico que te lo aporte de una manera natural, de una manera adecuada y sobre todo que tenga un origen certificado. Es Y exactamente que sea natural, que natural, que venga de fuentes orgánico. orgánicas, ¿Mm? que los endulzantes sean naturales, los colorantes sean naturales, para que no entremos en ese ciclo. Exactamente, entonces si nosotros vemos un compuesto, por ejemplo, como tenemos acá en la lámina 23, que tenemos una foto súper linda con todos los nutrientes, lo que vamos a ver acá es precisamente que tenemos la posibilidad de en un suplemento, que es uno de los pilares del envejecimiento también, la correcta suplementación, vamos a tener todos esos nutrientes que desafortunadamente ya no podemos absorber de una forma natural porque por más que tengamos todos nuestros alimentos orgánicos, habrá algunos que no podemos absorber como debe ser, como debemos, como estamos buscando. Entonces, un suplemento multivitamínico es esencial en el proceso de envejecimiento. Y ojo, que yo no estoy hablando de envejecimiento a partir de los 65 años, sino como decía en un anuncio que salió en un periódico de España hace poco, yo no sé si lo vieron, que pasó por todos lados, que ya se pueden preparar los viejos de 40 años para ser vacunados. Sí.
Nosotros tenemos que empezar a partir de los 40 a suplementar, ayudar a nuestros órganos a que puedan lidiar con toda esta cantidad de toxinas que estamos recibiendo. Doctora, repasemos un poco más por qué es tan importante tener esa suplementación, que uno diría, bueno, yo me alimento y de ahí tengo lo que necesito. ¿Por qué es importante darle ese empujón a nuestro organismo? Pues precisamente porque a medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo ya no va a producir la misma cantidad de hormonas que producía a los 20. De hecho, en medicina del envejecimiento, cuando nosotros tomamos exámenes de laboratorio, nosotros no queremos que nuestros exámenes estén bien, queremos que estén óptimos, queremos que los niveles estén a como estarían cuando teníamos 20. Una diferencia grande con la medicina tradicional, en donde en la alopática normal, en donde uno ve un laboratorio y dice, ah, no, tiene el azúcar en 108, ah, no, está bien, porque como es normal hasta 110. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que el cuerpo funcione como funcionaba a los 20. Y para que funcione como funcionaba a los 20, yo tengo que darle la nutrición adecuada y permitir que los nutrientes que estoy tomando entren totalmente. Esto no lo consigo por más nutrición, pero completamente natural. Puedo ser vegano, puedo ser vegetariano, pero o no tengo las vitaminas o no tengo los minerales, por ejemplo, el magnesio, por ejemplo, el hierro, por ejemplo, el complejo B. O sea, por cualquier lado me puede estar faltando una cosa. Y cuando a mí me falta un nutriente, el resto de los nutrientes no se absorben igual. Entonces, yo necesito un suplemento para que mejore la absorción de los nutrientes que tengo en mi dieta. Claro, y para tener ese balance nutricional del que estabas comentando, normalmente uno se casa como con unos alimentos. No sé si te pasa, pero mi lista de mercado es como la misma, ya la tengo en el celular y a veces digo, no, pues voy a incluir otro elemento que no es lo tradicional. Uno se acostumbra como a unas recetas, a unos alimentos Eso está y puede estudiado. estar teniendo deficiencias precisamente por eso. Exactamente. Pues mira, está estudiado. Se dice que la canasta, la lista de compras de una persona es normalmente 15 alimentos. Y eso ya está demostrado. Entonces, claro, por más que uno trate de consumir una dieta balanceada, si te das cuenta, siempre termina comiendo los Si mismos está alimentos. con los mismos 15, pues algo Claro, va a estar en deficiencia. claro, mira que es interesante también porque nosotros que vivimos acá en Colombia, pues para los que vivimos en Colombia, no tenemos estaciones, entonces casi que tenemos la misma disponibilidad de alimentos durante todo el tiempo. Pero una de las teorías de la evolución y de las recomendaciones en envejecimiento es que si estás en un país con estaciones, deberíamos consumir el alimento que está en cosecha en esa estación, porque es para lo que tu cuerpo está preparado. Y mira qué bonito es eso, porque, por ejemplo, en invierno tienes más vitamina C, tienes naranjas, tienes mandarinas, tienes cítricos. Precisamente es el momento en que dan más gripas, ¿no? Por el invierno. Luego, en verano, entonces vas a tener muchas más frutas y vas a tener, por ejemplo, frutos rojos, que son ricos en antioxidantes y en resveratrol para protegerte de los rayos solares. Y así debería ser con todo. Nosotros acá en Colombia también tenemos épocas de cosechas. No está tan marcado con el clima, pero sí tenemos cosechas que nos dicen que está la cosecha de guayaba, la cosecha de mango. Deberíamos consumir el alimento que esté en cosecha para que nuestro cuerpo, porque si la naturaleza te lo está dando es porque tu cuerpo lo necesita. Sí, la naturaleza siempre nos sorprende Uh -huh. y es importante aprender y estar atento a lo que ella tiene, los mensajes que ella tiene para nosotros, así como debemos estar atentos a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, que esas señales, esos son semáforos que nos dice necesita dormir más o necesita moverse más o incluir otros alimentos en su dieta, Claro, suplementar. Allá claro. hablaba del espectro, que es un espectro de alimentos, de nutrientes, Nutrir enzimas que nos todo. dan todo ese apoyo.
En, en la etapa de la menopausia, ¿qué nos recomiendas a las mujeres? ¿Cómo podemos llegar a la menopausia para casi ni sentirla? Pues así como tú lo dijiste al comienzo de la conferencia, de la charla, está así informal, pero chévere. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros tenemos que estar preparadas desde antes, desde los 20 años, para que lleguemos a una menopausia que sea tranquila y que sea feliz. ¿Cómo logro eso? Hay ciertos alimentos que definitivamente están demostrados que aumentan los síntomas hartos de la menopausia, que cuáles son las oleadas de calor, sobre todo la irritabilidad. Entonces, hay ciertos alimentos que unos mimetizan la acción de los estrógenos. Y estos estrógenos van a empezar a declinar con la menopausia y por lo tanto se presentan estos síntomas. Pero lo ideal, y los tenemos, es utilizar estrógenos de origen vegetal que van a suplir esos estrógenos que se me están bajando porque mi cuerpo ya no lo produce. Entonces, y nuevamente nosotros deberíamos prepararnos desde jóvenes para empezar a consumir alimentos ricos, por ejemplo, en isoflavonas de soya. Las isoflavonas de soya está demostrado que controlan los síntomas vasomotores en la menopausia, pero que además no tienen relación con cáncer, porque hay ciertos estrógenos que están relacionados con cáncer, especialmente cáncer de seno, y no son los estrógenos que se dan en suplencia hormonal, que también están indicados, ¿ok? Sino que cuando empieza a haber un desbalance en la producción hormonal, en las mujeres puede haber más riesgo de cáncer de seno. Eso no ocurre con las isoflavonas de soya. Alimentos como el repollo encurtido, los alimentos que vienen encurtidos, las repollitas, también son ricos en ciertos nutrientes que mejoran esos síntomas vasovagales. La hidratación también funciona mucho. En muchas mujeres el consumo de lácteos empeora los síntomas vasovagales, o sea, los síntomas de oleadas de calor. Entonces también ver cómo es tu cuerpo, porque como tú lo dices, cada cuerpo es diferente y hay que escucharlo, pero los estudios sí han demostrado que las mujeres que consumen muchos lácteos tienen más síntomas a nivel de oleadas de calor o de insomnio. Ahí podríamos mirar alternativas para las mujeres que les gusta su café con leche, por decir algo. Podríamos buscar alternativas como una leche de almendras, una leche de avena, Sí, para que siga dándose esos gustos sin las consecuencias que la leche de vaca trae. claro, y la leche de vaca ni siquiera es el problema, ¿sabes? El problema no es la Bueno, pobre, con todos los no, procesos la que hoy en pobre, día tiene exacto. la leche de vaca, sí. Esta pobre vaca que la han ordeñado desde que está preñada, desde antes de que tenga su ternero, y por lo tanto todas estas hormonas de las que estamos hablando son las mismas que nos estamos comiendo. Entonces, ese es el lío. Si yo tuviera una vaquita en una finca y tuvo su ternero y después de que lo amamantó a él, yo puedo tomar algo de leche, no tiene lío. Pero el problema es que estas son las vacas que están dedicadas básicamente a ordeñar y ordeñar, ordeñar. Claro, y lo que comentabas, las vacas que les ponen cantidad de antibióticos y esos antibióticos pues Claro. terminamos nosotros consumiéndolos. Claro, y no solamente eso, sino pues las hormonas que están circulando, ¿no? En su torrente sanguíneo. Entonces, cuando hablamos de bebidas vegetales, porque en realidad decirle leche, pues eso no es una leche porque no viene de un mamífero, es una semilla, hablamos de bebidas como la bebida de almendra, la bebida de coco, la bebida de camut, que van a darle el aspecto de que la persona está consumiendo leche, pero con las ventajas nutricionales que también tienen, por ejemplo, los frutos secos, que son ricos en proteína, pero que además tienen ácidos grasos, y el consumo de ácidos grasos omega 3 va a mejorar todas las funciones cognitivas. El omega 3 también ayuda a detoxificar y a llevar a sacar toxinas del propio cuerpo, porque muchas toxinas se acumulan en el tejido adiposo. Entonces, digamos que son opciones interesantes que podemos utilizar y que realmente son benéficas para el cuerpo. Claro. Cuando hablamos de un producto que nos dé esas ventajas y nos ayude a equilibrar, como es un Estrologic, cuéntanos un poco más de cómo funciona nuestro organismo y qué logramos.
Ok, bueno, pues si vemos acá en la diapositiva 20, vamos a ver cuáles son los componentes de Estrologic. Entonces, dentro de estos componentes en donde vemos la enterolactona, genisteína, diaceína y gliciteína, y uno dice, pero eso, ¿qué es? Pues esas son las sustancias que se llaman isoflavonas porque también mimetizan la acción de los estrógenos. ¿Qué pasa en la menopausia? Los ovarios igual que el páncreas, el páncreas viene con la cantidad de insulina contada para toda su vida desde que tú naciste. Los ovarios vienen también con tus ovulitos contados desde que tú naciste. Y estos ovulitos se empiezan a acabar alrededor de los 47 a los 52 años más o menos. Los ovarios producen estrógenos. Cuando se me acaba esta producción de estrógenos, el cuerpo va a tratar de buscar de dónde sacar estrógenos. Empieza a producirlos a través del tejido graso. El tejido graso también produce estrógenos, pero la cantidad no es suficiente. Entonces, cuando yo le voy a dar a través de un suplemento un estrógeno que es natural, que no produce inflamación y que me va a mejorar todos estos síntomas de los que habíamos hablado, como resequedad, como alteraciones del sueño, como sobrepeso, porque entonces ya mi cuerpo no va a tener que fabricar adipocitos o grasa para que produzcan estrógenos porque ya se los estoy dando. Entonces tengo un suplemento que realmente mejora la calidad de vida de esta paciente. Doctora, me quedó sonando el tema del filtro del hígado. Sí. Y cuando pienso en el filtro me lo imagino pues completamente tapado, ¿qué Sí. podemos hacer para mantener ese filtro lo más limpio posible y para que nos funcione? Pues hay dos cosas, ¿no? Lo primero siempre va a ser prevención. Y entonces, obviamente, si yo quiero que mi hígado funcione bien, porque mi hígado tiene como dos tipos de metabolismo. Y entonces, en uno lo que hace es metabolizar los alimentos y utiliza ciertos nutrientes que son necesarios, donde están los aminoácidos, por ejemplo, que también dependen de una correcta suplementación, una correcta dieta. Pero el segundo es mantenerlo lejos de todas esas sustancias que lo van a enfermar. ¿Cuál serían dos sustancias que son veneno para el hígado? Obviamente el licor, pero otra sustancia que es veneno es el azúcar refinada. Y a esa nuestros niños están expuestos desde muy chiquitos Desde porque muy temprana edad. la industria sabe cómo hacer que un adulto sea adicto a algo y es trabajar en el niño desde pequeñito. Entonces el azúcar es otra de las sustancias que va a sobrecargar el hígado y el hígado graso del que veníamos hablando es consecuencia de esto. Entonces, claro, hay distintos productos naturales que nos van a ayudar a mantener ese metabolismo hepático funcionando, aparte de pues, lo que habíamos dicho de la suplementación. Hay dos cosas que a mí me gustan y dentro de esos está la clorofila. La clorofila creo que es un súper alimento porque de hecho de ahí es que salen los batidos verdes, ¿no? Que todo el mundo toma batidos verdes y no sabe por qué, pues porque son ricos en clorofila, por eso son verdes. La clorofila es un potente detoxificante y podemos ayudarle además con otras sustancias. Entonces, el extracto de ajo añejado, por ejemplo, nos ayuda un montón, que es el Kyolic, y el Kyolic nos va a ayudar a mejorar tanto la parte de circulación, y el hígado es rico en circulación, la sangre contaminada tiene que pasar a través del hígado para que pase por ese filtro y se limpie, y ahí el Kyolic nos ayuda muchísimo, pero como les decía, la clorofila también desde el momento en que yo estoy tomando y estoy limpiando toda mi sangre, porque la clorofila tiene la misma composición que tiene la sangre, excepto que en vez de hemoglobina tiene magnesio, que ya hemos visto, que ya sabemos que es un nutriente, porque en realidad es un mineral, pero es indispensable para que el metabolismo funcione bien. Entonces ahí tenemos herramientas desde la prevención, desde la nutrición y desde la suplementación. Entonces se podría decir que el Kyolic extracto de ajo añejado funciona como un quelante, atrapa todas esas sustancias y ayuda a llevarlas a donde debe ser, que es ya eliminarlas. Eliminarlas, pero no Las solo... identifica y las Claro. ayuda a sacar.
Claro, pero no solo eso, porque es que el ajo tiene unas propiedades en donde mejora también la parte circulatoria. Entonces, estoy no solo mejorando la parte de detoxificar, sino que estoy previniendo y mejorando trastornos como la hipertensión arterial, trastornos como la hiperlipidemia, porque voy a mejorar todos los procesos circulatorios. Entonces, imagínate, también es un suplemento importantísimo. Claro, y aquí no estamos hablando de cualquier suplemento, estamos hablando del extracto de ajo añejado, que es un producto que su proceso desde la siembra hasta que se termina son 3 años y tiene un proceso de añejamiento donde se eliminan los componentes que causan esa irritación gástrica y todo el mal aliento, y se mejoran muchos otros componentes como es el cisteína, se aumenta su contenido y tiene los beneficios que tú estabas comentando de la hipertensión que tanto acecha a la población hoy en día, que lo vemos desde edades muy tempranas. Jóvenes, pacientes a los 30 años ya hipertensos, obesos y diabéticos. Pero además, hay aquí, y se me hace extraño que no lo hayan preguntado porque siempre lo preguntan, es porque hay muchas pacientes que dicen, no, es que yo me como 2 ajos en ayunas. Y resulta que para que uno tenga la cantidad necesaria, que tenga un efecto terapéutico, tendrías que comerte más o menos 1 libra de ajos al día. Imagínate el proceso de metabolizar 1 libra de ajos al día. Primero, estaría uno oliendo ajo todo el tiempo. Segundo, la parte digestiva no aguanta tanto. Entonces, en este caso, es uno de esos ejemplos en donde definitivamente uno necesita es concentrar lo bueno de esta planta. Eso es lo que ocurre en fitoterapia, fito de plantas. Se saca lo bueno, se concentra, se cubre de una forma que los ácidos grasos o en el intestino se absorba en el sitio donde yo necesito que se absorba, y los ácidos gástricos, por ejemplo, no destruyan la molécula como tal y llegue a el torrente sanguíneo a cumplir su función como debe ser. Doctora, hemos estado aquí conversando y tengo una serie de preguntas que vamos a atenderlas. Nos pregunta la señora Galvis, hay mujeres que no les dan oleadas de calor. Sí. ¿A qué se debe? ¿Qué sucede? Bueno, digamos que tiene muchos factores. La parte de la herencia es importante. Puede que simplemente a su mamá no haya sufrido de calor, y cuando la mamá no tuvo oleadas de calor, la mujer tampoco. Pero ¿en qué mujeres hay menos oleadas de calor? Mujeres que hacen deporte, definitivamente, tienen mejor calidad de sueño, y las vegetarianas o veganas. Estas personas no se dan cuenta de la menopausia realmente. Cuando tú hablas del deporte, me gustaría que nos profundizaras, porque sé que eres una deportista consagrada. Entonces, compártenos tu experiencia. Bueno, digamos que el amor al deporte tiene que ser algo con lo que uno crezca. Muchas veces nosotros luchamos con nuestros hijos para que hagan deporte, para que se muevan. No significa ser un deportista de alto rendimiento, significa moverse, moverse, moverse. Las recomendaciones es que nosotros deberíamos hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio durante la semana, de moderada a gran intensidad. Miren, el deporte, el Eso ejercicio. depende mucho de la edad, me imagino, de la etapa de la vida en la que nos A eso encontremos. iba, exactamente. El ejercicio no tiene que ser un ejercicio de gimnasio, o no tiene que ser el ejercicio funcional, o no tiene que ser lo que esté de moda, porque cada vez hay modas, ¿no? Entonces el bootcamp, no. El ejercicio tiene que ser algo que sea tan agradable y que sea tan cómodo para la persona que lo quiera hacer todos los días para que obtenga su beneficio. No es lo mismo actividad física, que es moverse, que ejercicio en donde yo subo la frecuencia cardíaca, en donde yo sudo realmente, pero vamos a ver que a través del tiempo vamos cambiando esos tipos de ejercicio. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos ejercicios que yo hacía a los 20 también, si empiezo a hacerlos a los 40 o a los 50 años, tengo más riesgo de lesionarme, tengo más riesgo de que mi cuerpo se fatigue. Entonces, uno va evolucionando en el ejercicio. Entonces, yo jugué tenis cuando era joven,
jugué mucho tenis, muero por el tenis, pero ya ahorita pues no lo practico tanto. Luego entonces ya fui creciendo, entonces me fui a la rumba, que hoy le dije a una paciente que sí practicaba rumba y me miró como raro y me dijo zumba, y yo sí, bueno, en mi época se llamaba rumba, pero es baile finalmente. Luego uno va evolucionando un poquito más de cardio y el spinning, empezaste a darle durísimo, pero las rodillitas ya empiezan a fallar. ¿Y qué he encontrado yo? Digamos que después de los 40 ejercicios, por ejemplo, como el yoga o los pilates, son una excelente opción porque están trabajando tanto el peso y trabajamos nuestro propio peso cuando hacemos yoga, pero trabajamos también la parte mental, la respiración, el estiramiento que va haciendo tan La importante. postura, Todo, la todo, postura que claro. es tan importante. Y la parte mental, estar bien, estar concentrado en tu respiración hace que tú tengas que poner en blanco la mente y te desconectes totalmente, cosa que no ocurre cuando estás en un gimnasio, por ejemplo, en estas clases de spinning en donde ponen la música a mil y esto es una competencia que vamos, pues es fantástico, pero eso también te está generando un estímulo de estrés, ¿no? Ya me voy por la bajada, voy subiendo, que está muy bien, pero a medida que vamos subiendo de edad, pues la cosa cambia. Y cuando estamos un poquito más grandes, creo que yo tengo pacientes de 70 años y tengo mi mamá que tiene más o menos de 70, pero por ahí va, que hace yoga y es fantástica, porque la elasticidad se practica y en la medida en que uno haga más práctica, tiene más elasticidad y tienes muy buena masa muscular y trabajas con el propio peso de tu cuerpo. Entonces, ¿qué hay que buscar? El ejercicio que te gusta, pero tu cuerpo no puede parar de hacer ejercicio. Es porque Claro, y nacimos para otra eso. cosa que me parece importante para los oyentes es que nunca es tarde para empezar. Nunca. Si yo no fui una persona deportista cuando era pequeña, no crecí en ese ambiente, pero comencé tarde a hacer ejercicio y comencé con poquitas cosas y es como ir uno por Sí. escalones, poco a poco y el cuerpo va Te lo va a entrenándose. pedir, te lo va a pedir. El Pero cuerpo ¿sabes una va cosa? entrenándose y va Claro. respondiendo, que es la Y uno, belleza del cuerpo, no, y responde. siempre va a haber un ejercicio. Siempre, porque dicen, ay, es que eso no me gusta, porque cuando uno está haciendo como coach en todo este tipo de estilos de vida saludables, entonces uno ¿qué tratas de hacer? Mejorar la nutrición, mejorar la parte espiritual y hacer ejercicio. Entonces, uno le dice, no, haz natación, no, no me gustó, yoga, no, no me gustó, hasta que encuentras el que es. Mira que tengo una paciente que es una paciente, debe tener unos 50 años en este momento, que ella sufría de depresión y nunca había hecho ejercicio. Y empezó, yo le decía, tienes que hacer ejercicio porque la única forma de mantenerte bien emocionalmente sin estar tomando medicamentos es producir endorfinas a través de tu propio cuerpo y eso lo conseguimos con el ejercicio. Y empezó a hacer zumba, natación, nada le gustó. Y un día empezó a hacer este entrenamiento CrossFit. Ella CrossFit. es ahorita campeona nacional en CrossFit. Y de hecho tiene su Instagram y es fantástica, es fantástica. Y ella, digamos que sus hijos empezaron a entrenar ahora con ella y su esposo y encontraron lo que los apasionaba. Entonces es buscar algo con lo que te sientas feliz, algo que puedas hacer y que lo hagas por largos periodos, no es porque ese es el negocio de la gimnasia. Algo con lo que uno fluya, con lo que Claro, uno que te fluya, haga se sentir sienta a bien. gusto. Exacto, exacto. Y sí, es hacerlo, sobre todo en estos tiempos de COVID, el ejercicio me parece importantísimo para sacarnos, muchas veces estamos en una rutina trabajando desde la casa y esa rutina crea esa depresión, uy, Claro. no voy a salir, no, y es salir un poco de esa rutina y poner el cuerpo en movimiento. Exactamente, exactamente. Y no, tiene todos los beneficios del mundo, o sea, te controla el peso, te controla los niveles de azúcar, controla la parte emocional, mejora el sueño, mejora la libido y no todo. O sea, el ejercicio tiene todos los beneficios. Entonces, tiene que ser parte importante de nuestro proceso de mantenimiento. Ejercicio y Y lo que tú decías, y hay liberación de endorfinas que nos hacen sentir bien. ¿Qué más quiere uno que sentirse bien? no, y es que es delicioso, uno está haciendo ejercicio y siente ese dolorcito rico y quiere más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, acá tenemos otras preguntas. ¿Qué puedo tomar cuando se presentan miomas? Bueno, el tema de los miomas tiene, digamos, distintas connotaciones porque también depende en qué época se esté dando. Si es una mujer joven que no ha tenido hijos o si es una mujer menopáusica. Entonces, desafortunadamente los miomas son una patología en donde hay un crecimiento desordenado del tejido del útero. Este crecimiento no tiene un estímulo hormonal como tal y por lo tanto no es que tome algo para que dejen de crecer. Los miomas tenemos que valorarlos y cuando son muy grandes o cuando están causando hemorragias, ahí sí nos vamos a la medicina alopática tradicional y lo que es quirúrgico, hay que quitarlos porque esas hemorragias pueden hacer que haya anemias o pueden hacer que en determinado momento no se pueda quedar embarazada porque el mioma está, digamos, interponiéndose en la implantación de un feto. Entonces, desde el punto de vista nutricional, sí hay productos que nos van a ayudar y, por ejemplo, en el caso de que haya anemia, pues los suplementos y, por ejemplo, el espectro nos ayuda, pero para quitar el mioma no existe un suplemento, porque es un crecimiento desordenado del propio cuerpo. Aquí podríamos recomendar probióticos para mejorar ese proceso. No, los probióticos son fantásticos para todo. Los probióticos, digamos que son esas bacterias buenas que están en nuestro intestino y que ayudan a mejorar los procesos digestivos que tienen un uso muy, muy importante para el sistema inmune, porque el sistema inmune nace en el intestino, que van a regular la absorción del azúcar, por lo tanto en diabetes, en resistencia a la insulina, son fantásticos, pero no, la verdad es que el probiótico no va a evitar que crezca un mioma. O sea, el mioma tiene un factor genético que no es realmente ni siquiera hormonal como tal, pero el probiótico sí lo voy a utilizar para todo el resto de cosas. El probiótico mejora sistema inmune, mejora digestión. Voy a tener muchas veces, en los casos de estreñimiento, mejora el estreñimiento. En casos de diabetes está demostrado que también mejora el metabolismo de la glucosa. En esos casos sí. Gracias. Acá nos preguntan, ¿qué se puede tomar para subir de peso? Ay, me Y encanta yo, esa yo le pregunta. adicionaría subir de peso de forma saludable. Saludable. Esa pregunta me encanta porque yo siempre le digo a mis pacientes, para mí es más fácil adelgazar un gordo que pueden bajar 60 kilos, que los he tenido y lo hemos logrado, que subir a un flaco. Subir a una persona delgada que teóricamente tiene una alimentación adecuada es muy difícil porque normalmente tiene que ver con su metabolismo. Pero ¿qué alimentos me pueden ayudar a subir de peso pensando que tiene una nutrición bien y que su metabolismo está bien? Por ejemplo, la mantequilla de maní, mantequilla de almendra, o sea, los frutos secos en general, porque me dan aporte de grasa y aporte de proteína, entonces es una buena opción. Siempre hay que favorecer el consumo de proteínas sobre el consumo de carbohidratos, porque el consumo de carbohidratos realmente lo que puede producir, y sobre todo si son procesados, o sea, ponle galletitas y tortas y todo eso, me producen es grasa y no estoy subiendo con masa muscular, mientras que la proteína sí me va a ayudar. Siempre es importante en estos casos de personas muy delgadas los probióticos porque van a ayudar a tener una mejor digestión y los suplementos sobre las comidas para que todos esos nutrientes de lo que está consumiendo se absorban de forma adecuada y se metabolicen de forma adecuada. Alimentos puntuales que recomiendo, el yogur y la granola en general. Si yo quiero subir de peso a una persona, yogur y granola le van a ayudar y Yogur aumentar la griego. proteína. Yogur griego, kefir, son los que yo recomiendo, que son, digamos, los que no tienen azúcares añadidas. El kefir, pues, es un yogur que tiene, pues, probióticos dentro del mismo, ¿no? Entonces, es una buena opción. Ok. Acá nos preguntan, tengo hemoglobina alta, ¿puedo tomar clorofila? Sí, sí puedes tomar clorofila porque lo que no tiene la clorofila es la fracción M de la hemoglobina. Entonces, no tiene problema. Nos pregunta, ¿cómo se debe tomar el Kyolic? Depende de la patología que estemos tratando.
podemos tomar desde una tableta al día para mejorar, por ejemplo, problemas de circulación, de varices, de cansancio, o podemos llegar hasta 3 tabletas al día cuando tenemos casos de hipertensión de difícil manejo. Entonces, en esos casos sí hay que, pues lo ideal pues es tener una valoración médica para ver por qué, qué es lo que está funcionando mal. Porque claro, yo también te puedo decir, mira, tengo todos estos suplementos, tampoco se trata de que la persona empiece a tomar 20 tabletas al día. Hay que ver en dónde está la falla, si está a nivel hepático, a nivel vascular, a nivel renal. Entonces, digamos que mínimo debería ser una tableta al día si lo que quiero es mejorar circulación y como casi que antienvejecimiento, hasta 3 tabletas al día si el tema es de una hipertensión de difícil manejo o de una hiperlipidemia, o sea que el colesterol esté muy alto y no lo pueda controlar, entonces ahí ya iría hasta 3 tabletas al día. Ahora, en tiempos de COVID, ¿qué recomendación tendrías para, por ejemplo, para los pacientes para cuidar el terreno y el Kyolic, siendo que nos va a limpiar ese filtro que necesitamos tener súper, súper, súper limpio para tener un terreno completamente fortalecido y funcionando? Pues una dieta adecuada, la recomendación sería que aparte de los suplementos, el Kyolic definitivamente yo lo pondría, pero entonces si yo quiero hablar de un protocolo para COVID, yo pensaría definitivamente probióticos, luego Kyolic y luego clorofila. Digamos que con estas 3 cosas podría, y bueno, y omega 3 también, que no hablamos del omega 3 porque podríamos Y hablar ahí de uno omega comienza y 3 vitamina D3. y vitamina D3 más todavía. Si no, pues tenemos que hablar. Bueno, tienes razón. El más importante sería la vitamina D3, primero que todo. Luego de esto me bajo, tendría Kyolic porque me mejora también la parte circulatoria y recuerden que pacientes hipertensos y pacientes diabéticos tienen más riesgo de complicaciones. Y luego Claro, y de esto, fortalecemos todo el endotelio. exactamente. Entonces, digamos que pensando en prevenir las complicaciones de la enfermedad y los probióticos, porque es que el sistema inmune está en el intestino. Y eso respecto a la suplementación. Pero además de la suplementación, una dieta adecuada, rica en antioxidantes, y antioxidantes son frutas y verduras frescas, bien lavaditas y ojalá orgánicas para que estemos libres de todos estos pesticidas y todos estos disruptores endocrinos. Entonces ahí lo tenemos, una dieta, ejercicio, yo le agregaría hidratación, muchas veces se Claro, nos olvida tranquila. hidratarnos, Ujú. se nos olvida y a medida que pasan los años, y lo veo con mi mamá, ella no le da sed, no le da sed. Entonces me toca recordarle que tenga su botella con agua y la esté rellenando. Pues Y mira ahí que, entonces, claro, recuerden para los que tenemos hijos que cuando un niño tiene diarrea es muy peligroso, ¿no? Porque se deshidrata. El 80% del peso de un niño es agua, el 50% en un adulto, pero cuando medimos el agua en el anciano está deshidratado. Entonces el envejecimiento no te lo están dando los años cronológicos, te lo está dando la deshidratación. Yo, por ejemplo, pues es muy común que la gente siempre tome agüita con un juguito de limón en la mañana. Yo tomo agüita con una tapita de clorofil. Y eso, además de que sabe más rico, la verdad me gusta más el sí, sí, sabor. sí, yo lo hago, es agua y un poquito de Vital Un Green. poquito. Y mira que también me ha servido un montón, por ejemplo, cuando estamos en reuniones sociales y todo, que todo el mundo tiene como un cóctel. Yo no tomo licor, ya no aguanto licor, ya no, ni me va a pesar con mi cuerpecito, la verdad, hacerle eso. Pero como es un color tan bonito, entonces en una copita bien puesto, parece un coctelito frapeado divino y uno se está desintoxicando, mientras el resto están intoxicándose, uno está con su clorofila, con su Vital Green, queda divino. Sí, y ¿sabes qué siento yo cuando tomo Vital Green? Me siento con mucha más energía. Claro, claro, sí. Sí, realmente sí, te estás hidratando y te estás limpiando. No, es que la clorofila es fantástica. Cuando uno Entonces, se pone a pensar hay una mejor oxigenación y de ahí viene ese sentirse uno mucho más energetizado, más activo. claro, claro. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo sabe uno
que está entrando en la menopausia? ¿Cómo identificar ese punto? Esa es una pregunta súper interesante porque la gente piensa que menopausia es cuando ya falta el periodo menstrual y resulta que hay una cantidad de síntomas que vienen desde antes que te avisan que ya estás entrando en ese momento. Claro, yo podría tomar un examen de laboratorio y mido hormonas y ya con eso yo sé, pero la forma de, como tú decías, Ana, escuchar el cuerpo. Empiezan a presentarse dolores de cabeza relacionados con la menstruación o antes o durante el periodo menstrual empiezan a presentarse dolores de cabeza y eso es por deshidratación y también por los estímulos hormonales. Empieza a haber disminución de progesterona. El insomnio también es un signo de que estás en una época de perimenopausia y el insomnio está relacionado también con alteraciones hormonales, pero con alteraciones de la temperatura corporal. Entonces empiezan a darse las oleadas de calor o mucho frío. Así que eso también es un signo de que está llegando la menopausia y más o menos hacia los 47, 48 años vas a ver que los sangrados menstruales cada vez son más cortos y más escasos. Eso va a ir pasando por un tiempo, de un momento a otro puede que tengas 2 periodos normales y luego duraste 2 meses sin periodo y luego el siguiente llegó con muchísimo sangrado. Eso es como que el cuerpo está sacando sus últimos cartuchos, pero para hablar de menopausia como tal, tienes que tener un año calendario, 12 meses sin haber tenido periodo menstrual. Ahí ya es menopausia. Entonces date cuenta que los síntomas pueden aparecer desde 3, 4 años antes. Ahí sería el momento ideal para empezar a tomar las isoflavonas. Claro, y ahí volvemos al tema que uno estar pendiente de las señales que nuestro cuerpo nos está mandando. Hay mujeres que inician menopausia muy jóvenes, Sí, inclusive antes de los 40, y sí, hay unas que son los 50 y todavía no inician menopausia, entonces es importante que estemos sí, muy escuchar atentas el cuerpo. a esas señales. Exactamente, escuchar el cuerpo, siempre escucharnos. Lo vemos en el embarazo. Mira que yo tengo muchas pacientes, pues veo muchas embarazaditas y pacientes que me dicen es que a mí no me gusta la naranja, pero ahorita tengo tantas ganas porque el cuerpo se lo está pidiendo. El cuerpo le dice qué nutriente es ese que le está faltando. Entonces uno debe comer lo que el cuerpo le está pidiendo, que sean alimentos, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuántas veces al día se debe tomar la clorofila? Pues yo la tomo una sola vez al día. No, en realidad con una vez al día es suficiente, una tapita. Tampoco debes excederte en clorofila. Con una vez al día es suficiente. Igual yo considero que si uno lo toma un poco más de No una pasa vez nada. al día, No pasa nada. si Bueno, no pasa nada, yo a exacto. veces lo he hecho que tengo mi vaso con agua y quiero ponerle un poco de sabor, le echo un chorrito de clorofila Sí, y se siente rico, refrescante y el Vital Green tiene un sabor a menta muy agradable. sí, eso es lo rico, eso es lo rico. Digamos que tampoco debería ser tanto como para estar tomándose media botella en el día. Sí, no, Porque son chorritos, no es eso es la botella. un chorrito apenas que coloree, porque si no, Sí. todos los nutrientes, todo en exceso es malo. Y entonces también podemos empezar a sobrecargarnos de esta clorofila, irónicamente, ¿no? Lo que debería limpiarnos, pues ya se vuelve tóxico. Eh, Decía, hay un dicho que es nada es malo, todo, nada es veneno, todo es veneno, solo depende de la dosis. Sí. Creo que era para Celso el que decía, pero no me acuerdo si era él. Bueno, acá nos preguntan, ¿por qué se da la premenopausia a una edad temprana? También tiene un factor genético importante. Muchas veces las mujeres, hijas de mamás a las que tuvieron una menopausia temprana se da, pero también por todos estos trastornos endocrinos a los que nos hemos visto expuestos. Cada vez tenemos más mujeres con menopausias a los 40 años, que tiene mucho que ver con eso. También hay mucho factor hormonal. Pues en realidad no se sabe, pero sí yo creo que tiene mucho que ver con los disruptores endocrinos a los que están expuestas estas generaciones, porque no era tan común y ahora sí lo vemos mucho. Ok. Acá nos preguntan, ¿qué productos
tiene Magna que sirvan para la piel, el cabello y las uñas? Bueno, recuerden que la piel, el cabello y las uñas son solo prolongaciones del mismo tejido, es el mismo cuerpo, es el mismo, digamos, es parte de la nutrición del cuerpo. Entonces, definitivamente todo lo que son suplementos que van a tener todos los nutrientes, pues los vamos a poder utilizar. En la medida en que yo tenga una buena digestión, pues voy a tener la posibilidad de que mi cuerpo tenga mejores tejidos, que esté menos intoxicado. Entonces, digamos que dentro de todos los suplementos, perdóname que es que te quiero poner la gráfica, ahora se me perdió donde tengo mi espectro. Se me perdió, acá está. Dentro de todos los suplementos, si ponemos la gráfica 23, porfa, vamos a encontrar que el multivitamínico nos va a proporcionar antioxidantes, carotenoides y nos va a proporcionar además vitaminas y minerales. Para que el pelo, las uñas crezcan de una forma, digamos, saludable y adecuada, vamos a necesitar buen aporte de magnesio, buen aporte de zinc, que lo encontramos acá, pero el complejo B también nos va a ayudar, que también lo vamos a encontrar acá, y vitaminas, todas las que, digamos que toda la cantidad de vitaminas necesarias que tuviéramos en la nutrición. Entonces, digamos que si yo tuviera que recomendar algo, pues espectro, de Magna, espectro. Aquí nos pregunta la señora Sandra, ¿es posible acelerar el metabolismo después de los 50? Sí es posible, pero hay que tener en cuenta que a medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo necesita menos calorías. Entonces no se trata de acelerar el metabolismo, sino de ajustar la dieta a lo que el metabolismo necesita en ese momento. Entonces se dice que por cada década necesitas 300 calorías menos al día. Entonces si tú tenías un metabolismo de 2000 calorías a los 20, a los 30 vas a tener de tranquilamente 1800, 1700 y a los 40 posiblemente 1600 calorías y a los 50 cada vez vas a necesitar menos. Y se dice que a partir de los 65, 70 años con 800 calorías estaría bien la persona. Lo importante es la calidad de esas calorías que se necesitan. Creo que... bueno, aquí nos preguntan, ¿espectro lo puede tomar un niño de 13 años que es delgado? En general, yo prefiero no dar suplementos en niños. Y te voy a explicar por qué. ¿Para qué compro la vaca si me regalan la leche? Cuando uno da suplementos y no tendría contraindicación, realmente los niños podrían consumirlo. El problema es que los niños, cuando tú les estás dando los nutrientes que necesitan de una fuente externa, suelen llenarse muy rápidamente porque ya tienen todo. Y como esto funciona por biofeedback, todo lo que son suplementos en niños les suprimen el apetito. Entonces, en niños lo ideal es, a menos que tengan un grado de desnutrición o un requerimiento especial, no, en niños no. A menos de que sea un deportista de alto rendimiento, que necesite, digamos, un aporte extra. Pero de resto, nutrición. Aquí nos pregunta, ¿qué nutrientes recomienda para mujeres en estado de embarazo que también presentan cambios hormonales durante esta etapa? Pues en el embarazo sí tenemos que ser muy cuidadosos para ver cómo está su parte nutricional. Normalmente el ácido fólico es el más importante, pero también lo ideal es haberlo empezado a tomar desde antes de embarazarse, porque el ácido fólico ha demostrado que mejora, o que evita los daños del tubo neural. Entonces el ácido fólico, el complejo B es importante, pero igual que en los niños, los suplementos no están indicados durante el embarazo y ese es un tema de bioética porque ningún medicamento, ningún suplemento ha sido estudiado durante el embarazo o durante la infancia, pero es más por temas de bioética, ¿no? Okay. Bueno, doctores, yo creo que hemos resuelto las preguntas que tenemos de nuestra audiencia. Bueno, perfecto. ¿Alguna
¿Otro aporte, doctora? Pues no, básicamente decirles que los cambios hormonales ocurren también en los hombres, que los hombres también deben suplementarse, que en los hombres el consumo de espectro no solamente tiene un efecto modulador de la parte nutricional, sino que mejora muchísimo la libido, que es tal vez la principal queja, que los hombres no tienen menopausia sino andropausia. Entonces, también está indicado en los hombres también tienen cambios hormonales, así que todas estas recomendaciones que dimos, excepto por el Estrology, aplican también para los hombres. Doctora, muchísimas gracias. Hemos conversado de muchos temas interesantísimos, todos los temas, increíble todo lo que hacen las hormonas en nuestro organismo y los disruptores, todo lo que causan, Sí. todos los estragos que causan y cómo podemos nosotros actuar para disminuir ese efecto de los disruptores en todo el proceso. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo este conocimiento que es útil para los hombres, para las mujeres, para nosotros mamás que estamos en ese proceso educando en temas de nutrición, en temas de estilo de vida. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por estar aquí, gracias por sacar un tiempo para aprender de su salud y de los cuidados. Recuerden, cuida tu salud, cuida tu cuerpo, de que tu cuerpo cuidará de ti. Recuerden eso, no se les olvide, nunca es tarde para comenzar a cambiar un estilo de vida, a incluir alimentos en nuestro alacena, en sacar unos que no son los ideales, en probar cosas nuevas y cada día es un nuevo día. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y muy buenas noches para todos. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a Ana, gracias a Hábitos de Salud y a ustedes sobre todo por habernos acompañado. Espero que esta información haya sido pues útil para ustedes y que la pongamos en práctica. Que descansen.